La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar acá en esta nueva temporada. Tenemos unos episodios tremendos y muy enriquecedores para sus vidas sexuales. Hoy tengo un invitado que me parece absolutamente encantador. Es una persona que yo conocí por redes sociales y también porque hizo un episodio de un podcast o entrevistó a alguien que ya habíamos entrevistado acá, que es Manuela. Y entonces yo lo vi y vi que es un hombre casado con una niña preciosa y una pareja fenomenal. ¿Cómo se llama tu pareja, Juan? Gustavo. Listo, entonces ellos dos pues tienen una niña muy linda y tienen una familia preciosa y yo le dije, Juan, porfa, vení y hablemos en el podcast. Me dijo, pero ¿cómo así? Yo no voy a contar nada de mi vida sexual, qué risa. Y yo dije, no, pero es conmigo que usted no tiene que decir nada, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero quiero tenerlo a él acá con la intención también de compartir su historia desde el punto de vista de quién vive la diversidad. Hemos tenido personas que acompañan a otros seres humanos que quieren atravesar sus procesos de diversidad, ¿cierto? Hemos tenido muchísimos, tenemos el de vida real, mi matrimonio con una mujer trans, tenemos el de Manu, ser mujer, lesbiana y madre de familia, o sea, tenemos muchos, también el de Tiana Rosales, que hizo el libro, entonces yo creo que esos procesos han sido procesos muy bonitos y hoy quiero pues como tener este espacio con Juan. Así que, bueno, ahora sí prepárese, pues Juan, bienvenido. Ahí vienen. Ahí viene, la ola, la ola. Ay, No, mil bueno, gracias, calma, Ana, por público. esta invitación tan especial. Bueno, Juan, gracias de verdad por decirme que sí. Quiero que nos contes un poco a las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿quién sos vos? O sea, ¿qué haces? ¿Quién sos? Contanos todo. Bueno, pues primero algo que me parece muy bonito pronunciarlo es que orgullosamente, como ya lo dijiste, soy un papá gay gracias a la adopción, pero Ay, esa no qué es lindo. como mi única faceta, ¿cierto? Ya entiendo a las mamás cuando en algún momento se sentían desdibujadas como pues que yo también soy mujer, yo hago un montón de cosas, porque uno empieza a tener el rótulo más grande y el título más Sí, importante de ser papá, ¿cierto? sí. Pero bueno, también soy comunicador, he trabajado como en temas de marketing digital y hace un tiempo me independicé como creyendo y creando desde mi voz propia también y como inspirando a otros de que los sueños, incluso este, de formar una familia no convencional, puede ser realidad. Me parece fabuloso que en este momento podamos hablar de familias diversas, de familias homoparentales, de familias con vínculos, ¿cómo es que, o sea, como familias del corazón? Yo creo que esta parte también de la adopción me parece que constituye un camino muy retador. Y allá vamos a llegar, Juan, pero entonces empecemos. Hay algo para, para que abramos y es entender cómo te diste vos cuenta que vos eras diverso. O sea, cómo fue ese tránsito tuyo en tu familia, pues cómo fue toda esta situación y cómo fue ese desarrollo hasta encontrarte a vos mismo con tu voz sin tener que pensar o decir que eras alguien más que no eras realmente. O sea, cómo fue encontrar ese corazón tuyo.
Bueno, pues primero con ese gran debate de si uno nace o se hace. Yo soy de los fieles testigos que uno nace. Yo desde muy pequeño, como una sensibilidad como muy grande, mientras estaba la posibilidad de los carritos y las aventuras, yo prefería las flores, los colores, o jugar con las Barbies de mi hermana al escondido, ¿cierto? También, pues con una infancia muy bonita y llena de color, pero con una conversación importante en la casa y desde mi Tu casa se papá aceptaba eso. O sea, y tú mi podías hermano jugar con mayor. tus muñecas. Ajá. No, 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 a mí me tocaba el escondido, Ah, porque ok. a uno lo encasillan de estas cosas son permitidas para hombres y estas cosas son las permitidas para mujeres. Ujú. Entonces, en esta sociedad que uno llore o que un niño quiera jugar Que con sea como muñecas, vulnerable, sensible. no está tan bien visto, exacto. Es así. Entonces, como con esa dualidad desde muy pequeño, y obviamente todas esas conversaciones pues van calando como en la formación de la personalidad. Hasta que pues después de mi adolescencia y demás, yo creo que ya terminando el colegio, empezando la universidad, yo dije, pues no voy a dar más vueltas y ya pues había explorado, había tenido novios y demás. Y viene la gran conversación porque a nosotros nos toca salir del closet, ¿cierto? Y es como, ¿qué es eso de salir del closet? Me toca hacer un letrero para salir a la calle expresando y diciendo lo que soy, o sea, no puedo simplemente ser y ya. Entonces, bueno, digamos que mi salida del closet fue, yo estudié comunicación, entonces desde muy pequeño escribo, entonces yo le hice una carta repoética a mi mamá. Ella Mm. entendió la mitad de lo que había ahí porque me costaba decirlo directamente. Y me acuerdo que su preocupación en su momento fue qué va a ser de mí en la vida, pues como esta sociedad cómo te va a tratar y vos si vas a poder desarrollarte profesionalmente y ser feliz y demás. Que yo Ella creo que no es lo el decía, gran debate todavía. exacto. O Ella sea, no lo es decía en esas palabras pues como tan elaboradas, pero sí con esa preocupación o cómo te ayudo y vamos donde un sacerdote o vamos donde un psicólogo o esto cómo se lleva. Y yo me acuerdo que en su momento, algo muy lindo también alrededor de la palabra orgullo es, tranquila mami, que yo te prometo que tú siempre vas a estar muy orgullosa de mí. mm, Y eso de alguna manera fue pues como un tranquilízate, pero empiezan a convertirse como en cargas también por el demostrar, por el estar como en una rueda ahí, dele, como yo siempre digo, una rueda de hámster. Yo a cada rato les digo, estamos como en una rueda de hámster, así como exacto. corriendo con una lucha por sobresalir, porque Y estén tocó orgullosos. terapia y demás, porque yo tenía como ese compromiso y ese pacto, más todos los pactos que había tenido desde antes, eh, y tocaba trabajarlo pues como para llevarlo con más liviandad. Y en ese momento, bueno, también como siguiendo mis pasiones y demás, estudié comunicación, pero de nuevo la sociedad, pues en varios momentos y de diferentes formas, incluso en lo laboral, diciéndome de nuevo, acordate que es que los niños se comportan así, las niñas se comportan así, incluso en espacios laborales, pues como hay que comportarse de cierta manera. Entonces siempre muy confrontado con eso desde mi identidad, desde la formación identitaria. Y yo siento que empecé a construir un personaje, también hacía teatro desde joven, como listos, como la coraza que acepta la sociedad es a este ser humano más serio, más corporativo para poder Ujú. soñar estar en una empresa y con esos estándares y con estos comportamientos, porque en esta sociedad puedes ser gay, pero que no se te note tanto, ¿cierto? Sí. Eso desde afuera, pero incluso si uno, yo sobrepienso un montón de cosas. Últimamente una otra conversación es también qué implica ser gay en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Entonces, desde ¿Te el parece pertenecer, difícil?
desde el pertenecer desde lo social, sí hay que cumplir, por decirlo así, ciertos estándares. Entonces, primero, para responderte esa pregunta y terminar como el hilo conductor, eh, ese encontrarme y terminar como de construir mi identidad fue un proceso, pero además el ver ya esta sociedad gay desde este punto de vista, también uno encuentra un montón de cosas. Y no es que me parezca difícil, pero uno va desarrollando el olfato de, venga, en serio, filtremos esto, yo con qué me siento identificado y con qué no, a mí qué me suma y qué no. Entonces, para ser gay, un buen gay en Medellín hoy hay que ser bonito, hay que ir al gimnasio, entonces los gays además son creativos, son artísticos, se visten bien, van a cierto tipo de eventos, se visten así, con unos parámetros muy similares, porque también es que es lo que está de moda. O sea, que se pasa de las casillas del heteropatriarcado a las casillas de el deber ser si tú quieres ser un gay de verdad. Exacto. Entonces sí hay socialmente como ciertas líneas dibujadas, y yo creo que en ese camino y a lo que entiendo que está también orientada tu pregunta, yo creo que uno tiene que hacer ese doble clic, como te decía ahorita, en venga, ¿cuáles son esos valores fundamentales? ¿Qué me importa a mí realmente? ¿Yo con qué me siento cómodo y con qué no? Eh, y estar tranquilo con eso para hacer ese filtro, porque si no cualquier moda te va a llegar y te va a permear, y si no estás dentro de la moda, dentro de la tendencia, entonces uno siente que no encaja y no debe ser así, ¿cierto? También en esa construcción identitaria y en esa madurez, yo creo que es entender, sobre todo cuando uno es poco convencional, Ujú. o cuando uno está un poquito loco y a uno le gusta el color y lo llamativo, sentirse cómodo con eso y saber realmente cómo se expresa y qué tomo de todo eso que hay alrededor. Yo creo que eso que vos acabas de decir es algo que serviría incluso para los heteronormativos, pues, o sea, para los que nos consideramos heterosexuales. Finalmente, Juan, yo creo que esta sociedad y esta cultura latina en la que nosotros habitamos es una cultura que también es muy dada exactamente eso que decís, el encasillamiento, y usted tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y yo creo que ese salir del closet se puede expresar de múltiples maneras. Cuando uno tiene un oficio diferente al deber ser, cuando uno tiene un hobby diferente al deber ser, cuando uno tiene una expresión diferente al deber ser, cuando tiene un gusto diferente al deber ser. O sea, hay múltiples cosas. Y yo creo que ese corazón que vos decís o sea, no escucha al otro, empieza a escucharse usted y empiece a vivir su propia verdad, porque solo esa propia verdad habita en su corazón y, y no tiene que ser igual a los demás. Yo le digo muchísimo a las personas, o sea, yo soy sexóloga para ayudar a la gente a vivir y encontrar su camino de su plenitud sexual como les dé la gana, no como sea el deber ser, o sea, como Total. cada cualquiera, y eso es diferente. O sea, te voy a contar que en este podcast nos escuchan muchos padres de familia. Y cuando vos al principio dijiste, un gay se nace o se hace, yo nací, yo muchas veces, y le doy esta herramienta a los padres de familia, y es, cuando se tenga este tipo de preguntas sobre otra etiqueta que no sea la propia, ponga esa pregunta en su propia etiqueta. O sea, siempre lo digo porque es que cuando uno como heterosexual, supongamos uno dice, yo nací heterosexual o fui heterosexual o me crié, pues o sea, nace o se hace, ¿cierto? Y yo muchas veces les digo a las personas que se creen heterosexuales 100%, les digo, de verdad, o sea, en nuestra cultura usted tuvo un ápice de probabilidad de pensar tan siquiera o dudar tan siquiera que usted no fuera heterosexual. Yo creo que la respuesta para muchos de nosotros es que no, porque es que desde el lenguaje que se utiliza en las casas ya siempre hay una heteronormatividad muy vedada, Ujú. muy vedada. Entonces, por eso te preguntaba que cómo era esa diversidad aceptada en tu hogar, porque también para como padres de familia te digo, que yo le digo muchísimo a los papás, educar en diversidad o entender la diversidad o aceptar y abrazar la diversidad como una forma de vida que existe, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es enseñar el respeto por la diversidad que previene la violencia.
después. O sea que yo creo que esto es siempre, siempre será una tarea. Entonces, ¿cómo suena? Ay, yo soy heterosexual, se nace, se hace. Ay, yo no sé qué. O sea, cámbielo por lo que usted es. Cualquier pregunta que usted tenga sobre diversidad, cámbiela por sus propias etiquetas, a ver qué tanto ruido le hace. Y eso Ujú. de verdad que es muy poderoso. Entonces, listo, ven, esta familia, ¿cómo te recibe? O sea, ¿cómo fue difícil para ti? Hablemos primero como de la familia. ¿Fue difícil para ti como en el entorno o de una dieron como listo, amigo, yo ya sabía? Porque eso también le pasa a los papás. O Ujú. sea, yo quiero decirles que yo sé que hay papás que nos escuchan que dicen como yo tengo este sentimiento de que mi hijo no es este deber ser. Ujú. Pues mira, conté como con la tranquilidad, digámoslo así, que en ese momento mis papás ya se habían separado, mi papá no estaba en la casa, em, y la conversación más directa fue con mi mamá, ¿cierto? Que de alguna manera, desde la sensibilidad del ser mujer, podía ser un poco menos dura, ¿cierto? Ujú. Eso lo pudo haber hecho un poco tranquilo, pero también es, ay, cuando se den cuenta tales familiares o las tías ultracatólicas, entonces siempre era como, de nuevo, está bien, pero que no se te note tanto, ¿cierto? Sí, cómo vivir tu verdad sin que los otros se den cuenta. Sí. Exacto. Entonces, eso fue también como mi mamá sabe, pero no se puede dar cuenta más personas. La tía, el eh, perro, el gato, o sea. y no deja, pues, o sea, no es completamente tranquilo. Y mi mamá, pues sí fue a los psicólogos, al donde los sacerdotes y demás. Y de alguna manera, pues fue como una conversación entre nosotros también, eh, que ella lo fue tomando como con más calma. Entonces, Sigue la vida, ella lo toma con calma, vos empezás a salir con personas, que también te voy a decir una cosa, me encanta lo que dijiste de la exploración, porque es que realmente en la adolescencia hay múltiples exploraciones y entonces, por ujú, ejemplo, los que somos papás de adolescentes, a veces sentimos mucha angustia de que nuestros hijos hagan esas exploraciones y tengan equivocaciones, tengan errores o tengan aciertos, pues yo siempre les digo a los papás, o sea, la adolescencia es esa etapa para uno poder verificar uno qué carajos quiere en la vida. O sea, no es la única, pero sí es la primera. total. Y yo creo que con el paso del tiempo, pues mi mamá se fue tranquilizando también porque de alguna manera me siguió entendiendo desde mi esencia, ¿cierto? Que eso es Mm, algo muy lindo también entre la conexión de los papás, como que te ven realmente con ojos de amor y más allá de si estás cumpliendo la norma social o no de las casillas que hay impuestas, pues me vio estudiar, me vio siendo feliz, me vio desarrollándome, me vio mm. cumpliendo sueños y eso también como que la tranquilizó y siempre desde la confianza de la conversación, creo que nos ayudó mucho con mi mamá. Con mi papá esta conversación no sucedió, él seguramente se fue dando cuenta por comentarios y cosas hasta que yo le llegué ya con la foto de la muchachita, con el esposo, con todo el paquete listo a decirle: papá, hola, él es Gustavo, él es mi esposo, sí, soy gay, vivimos juntos, ella es, tu nieta que llega en 15 días porque vas a ser abuelo, chao, salí corriendo y me fui. A él sí se lo tiré todo como baldado de agua fría. Pucha, oíme, háblame de esa sensación de ser papá. O sea, vos siempre tenías ese sueño y cómo fue, o sea, como esa, porque igual el sistema de adopción para familias homoparentales es algo muy reciente en nuestro país, en Colombia. Entonces, ¿cómo habitabas vos ese deseo de ser papá en tu juventud cuando esto todavía no era posible? O sea, ¿cómo se fue construyendo eso? ¿Conoces a Sí, tu esposo? ¿Qué pasa? ¿O esta idea estaba desde antes o qué? esta idea estaba desde antes, yo siempre soñaba con ser papá y siempre como con una afinidad muy fuerte con los niños y como de protección y demás, y era mi gran sueño, pero en ese caminar, en esta parte de donde vamos,
son dos sueños que no encajan, ¿cierto? Entonces, Total. como Juan David, te seguís como aceptando y caminando en este caminito que decidiste de diversidad, o seguimos con este sueño de ser papá. Entonces eran como dos cosas que no encajaban, entonces como que, listo, esto lo omitimos, porque simplemente pues, como así que ser papá gay en un país como Colombia, Sí. están ni en las posibilidades, El ¿cierto? país del Sagrado Corazón. Total. Pero ese sueño, pues, estaba por dentro siempre y uno jodiendo con los novios siempre decía, y cuando tengamos la niña, mi sueño siempre era una niña, uno veía familias por allá en Mm, Estados Unidos y demás, y veía eso súper lejano, hasta que conocí a Gustavo. Me acuerdo que nuestra conversación número 2, nuestra segunda cita, fue esta: venga, ¿usted se quiere casar? Sí. ¿Usted quiere ser papá? Sí. Y además que, bueno, ya también ahí me salté un capítulo importante. Tú dices que es muy reciente, la adopción homoparental en Colombia está por ley permitida desde el 2015. Yo me acuerdo exactamente cuando leí esa noticia porque fue como un chispazo de, no pucha, te ese puedo creer, sueño pero yo pensé que era más reciente, o sea, pues, o sea, desde el 10 años tampoco es que 2015. sea mucho, pero la primera familia homoparental que realmente adoptó no fue en el 2015, entonces fue más reciente, es decir, la ejecución de la ley fue más reciente, entonces. No, fue desde el 2015 fue la ejecución de la ley. Hubo Ah, un caso por el que se movió mucho la noticia, fue por Ana Leiderman y Verónica, que en el primer momento fue que la pareja pudiera adoptar los hijos biológicos de su cónyuge. Pero mm, desde el 2015 ya se regula y se abre la adopción homoparental como tal, o sea que cualquier pareja, sean dos hombres o dos mujeres, podían adoptar y conformar pues como familia te en juro Colombia. que yo pensé que era, pues claro que es que yo llevo 16 años hablando de sexualidad, entonces se me hace que fue hace súper poquito, pues, Y obviamente bueno. desde la visibilidad y los temas, pues una cosa es que está escrito, pero no se conocen tantos casos, ¿cierto? Entonces ha sido como poco a poco que se han visibilizado un poco más como estas tipologías de familia, y en parte por eso hacemos lo que hacemos también, y como propósito el compartir la cotidianidad de nuestra familia para romper de alguna manera un poco esos Sí, estereotipos sin tener que salir a una protesta dura, sino simplemente compartiendo nuestra cotidianidad, también para hacerlo visible y que se vea que el amor es la materia prima en la conformación de cualquier tipología de familia. sí. Entonces te Entonces me estaba dijiste que te contando que había saltando, a ver, en el entonces, 2015 vi esa noticia, no sé qué, mi segunda conversación con Gustavo ya fue: ¿usted quiere ser papá? Sí. ¿Usted quiere tener hijos? Sí. Yo dije, muy bien, este es. pero Y oíme, no te puedo creer que fuiste así de o sea, mejor dicho, de verdad. O sea, yo creo que tiene que sí, tener uno, mejor dicho, o sea, unas agallas de aquí a la porra para sentarse en la segunda cita y decir, bueno, tú me gustas, de pronto puede ser que vayamos muy bien adelante, ¿quieres tener hijos? Pues a ver si seguimos conversando. Ay, jue madre. yo creo que esa conversación también es necesaria, porque Sí, uno avanza total. también con muchas relaciones, pues y sobre todo si uno ya va estando como en hora de, venga, ya no juguemos tanto, hay que empezarnos como a proyectar, Sí, sí, vamos a perder tiempo y vos querés hijos y yo no, o de una vez tener esa sí. conversación rapidita para saber si hay proyecto de vida juntos. De acuerdo, Yo he sido pero como un muchas poquito así agallas hay ahí. que tener. Pero me encanta, estoy de acuerdo con vos. Y yo creo que las cosas más efectivas es cuando la gente dice, ay, no me importa un pito, si esté bien y si no también. O sea, hay una con la yugular con lo que fue. Y Total, y entonces, saber cómo, vení, en qué tono vamos, pues, o sea, sí, vos tenés esto como proyecto de vida y me ilusiono o nos relajamos y listo. Entonces, eso nos conectó un montón. Nosotros nos casamos en el 2020, ahí entró plena pandemia, pero ya estábamos convencidísimos, habíamos conversado también con otra familia, que fueron los primeros dos hombres que adoptaron en Antioquia. Y conocimos a su hija, re enamorados, día a día más convencidos del tema, pero nos cogió pandemia
Entonces, como bueno, vivamos esta convivencia encerrados, a ver también cómo nos va como última prueba de fuego. Y ya abrieron medio las puertas después de pandemia y entregamos la documentación. Nosotros hicimos el proceso directamente con el ICBF, porque se puede hacer también como por casas privadas, y nuestro proceso fue hermoso. A nosotros no nos hicieron ninguna pregunta adicional. Fue de hecho muy rápido. Mm. Todo el proceso fue desde que entregamos los documentos hasta que abrazamos a Dulce. Fue 1 año y 1 mes. Fue muy rápido Pero ese realmente. proceso ese proceso o sea, es muy retador también, te Es voy de a mucha decir. paciencia, Es sí. de mucha paciencia y también, o sea, mucho esculcar la vida de uno para Ujú. uno poder mostrarse como el ser humano que es. El ICBF, para quienes no están en Colombia, es el Instituto de Bienestar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es aquella entidad gubernamental que protege a los niños y niñas que pues que están en situaciones de vulnerabilidad y también pues como buscándoles familias. Como ellos siempre dicen, aquí no buscamos niños para las familias, sino familias para los niños. Entonces, en ese Exacto. orden de ideas, tú tienes o sea, uno tiene que pasar un proceso de más o menos 1 año o a veces más. Hubo un tiempo en que se retrasaban impresionante, pero en ese proceso a mí me parece, o sea, tiene que hacer uno, pues, es una interiorización de su vida y de todo lo que uno es para que ellos lo conozcan a uno y encuentren, pues, como el niño adecuado para esa familia. Sí, ellos, o sea, lo conocen a uno mejor que uno mismo porque son procesos con profesionales de familia, con psicólogos y demás. El 90% del proceso es en todas estas entrevistas con diferentes metodologías, hay hasta exámenes de qué tan bien, qué tan buen cuidador eres. Sí. Entonces es, o sea, es riguroso realmente y conocemos muchas familias que no avanzan por diferentes temas porque se preocupan desde el cómo se afronta el duelo, el árbol genealógico, o sea, conocen todas tus generaciones, y psicológicamente, socialmente y demás, es un estudio muy detallado, que para uno es un regalo también para autoconocerse y Así saber es. pues, como este reto que llega, que tiene partes rosas muy hermosas, pero que también tiene unos retos muy interesantes como cualquier papá o mamá. Total, pero me alegra mucho, pues, y me encanta que me digas que nunca les hicieron una pregunta, porque también me parece demasiado bonito como poder uno sentir que tiene acceso a un proceso como cualquier otro colombiano debería poder tener acceso, o sea, como con las mismas garantías, derechos, retos, vulnerabilidades, o sea, como con todo, me parece muy bonito que te hayas sentido así. Pasa en Total. este proceso, entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Llega dulce o cómo es? ¿Cómo se vive ese proceso de esa dulce espera, pero de una manera diferente? Porque es que la familia de corazones es una espera diferente. Sí, que uno no sabe exactamente cuánto tiempo puede ser. Como decíamos ahorita, es la paciencia, es la incertidumbre. Pasaban semanas sin saber cómo avanzaba el proceso, qué seguía. Entonces era un carrusel de emociones que debíamos eh, avanzar, pero también pues yo digo que este proceso y el ser papá o mamá eh, soltero, o sea, un solo papá, una sola mamá, me parece el triple de teso, me les quito el sombrero y lo admiro mucho, porque la pareja en todos estos momentos sí es un soporte muy importante. Entonces, bueno, ya después de ese año y 1 mes nos llaman y nos citan. Ya sabíamos que habíamos pasado como toda la parte administrativa, que ya estábamos en comité, entonces ellos tienen como las hojas de vida de la familia, de los papás y las historias de vida y como las especificidades también de los niños o las niñas y hacen como un match perfecto según, sí, cuál puede ser la familia idónea para cada niño o para cada niña. Entonces nos citan y nos entregan un sobre y la primera hoja que sacamos es una foto de Dulce, que decía, hola, soy tu hija, Dulce María.
Y Me voy a era poner a llorar. total. Y era, ellos no sabían, pues cuando nos avanzaron también, mi sueño siempre había sido una niña, que eso, ¡Ah! pues como parte del tema también es que uno no puede seleccionar el El género, género. ni la edad, Ajá. pero era la niña soñada, con un cabello Ay, hermoso, y bueno, nos empezaron a compartir fotos tocando guitarra y demás, y uno, en serio, ahí uno ahí entiende lo que es el amor a primera vista. ay, sí. Pero no deja de ser una niña en ese momento con 4 años y 11 meses. Ujú. Porque nosotros también leímos O sea, se estudios. prepararon un montón. Además que en nuestra conformación, nosotros también quisimos estudiar mucho porque nunca queríamos que por nuestro sueño nosotros interfiriéramos en la conformación como psicológica o social de un ser humano, ¿cierto? Entonces nosotros sí estudiamos mucho como esa parte y creo que es importante decirlo, que toda la literatura que uno encuentra, los niños criados por parejas del mismo sexo no tienen comportamientos psicológicos o sociales o emocionales diferentes a cómo se pueda desarrollar sanamente un niño criado por parejas heterosexuales, ¿cierto? Y creo que eso es Ujú. importante como resaltarlo y nosotros lo leímos mucho, pero aunque estábamos muy preparados, habíamos leído un montón de cosas, nos llega esta información y era una niña de 4 años y 11 meses. Y Gustavo, sí, de entrada, los psicólogos del ICF que estaban ahí, preguntó como, venga, pero ¿y cómo va a tomar una niña con este nivel de conciencia el hecho de que seamos dos papás? Porque uno por más que lea y demás, cuando se encuentra con el cimbronazo, muchas veces En la uno no vida sabe real. cómo reaccionar. Sí. Y también pues lo que nos dijeron era como no relájense, que esto que está pasando en este momento y lo que está fluyendo en sus cerebros son taras de nosotros como adultos, pero los niños además tampoco tienen pues como estas distinciones y por su Ujú. historia de vida y por sucesos de su historia, ella va a adaptarse mucho mejor, incluso en una pareja conformada por dos hombres, entonces todo va a estar bien y listo. Entonces ahí es un tiempo de preparación, nosotros empezamos a compartir videos, nos tocó el cumpleaños de los 5 años virtual, entonces nos reunimos aquí toda Mm. la familia, ella también pues tímida porque eran los primeros momentos de las primeras videollamadas que hacíamos, y bueno, hasta que llegó la fecha y la hora de ese 1 de abril a las 11 de la mañana, Me que, muero. que uno no dormía, pues, No, uno, pues. la gran espera. No. Y Gustavo y yo también como que, bueno, ¿y cómo va a ser ese encuentro? Y decíamos como que no, Qué pues uno se nervios. agacha, abre los brazos y qué niño no corre a uno cuando uno abre los brazos, pues no, así no fue. Eh, entonces un momento como de tensión, pero de emoción. Ahí empezamos a jugar como para irnos conectando, hasta que bueno, nos fuimos a almorzar. Ella al principio tímida, obviamente con nervios. Me acuerdo que ella decía palabritas. Ella con una voz como más de bebé, y solo decía papel, bicicleta, señalaba las cosas. Y hoy, que ese ha sido otro tema, es una lorita mojada, Ay, nadie la calla, es artista, es bailarina, es conversadora, muero. es súper suelta y es mucho más grande que el sueño que pudo haber estado en nuestras mentes siempre. Qué bacanería de viaje. Juan, ¿y cómo ha sido la adaptación, por ejemplo, de ella a la familia? Y también cómo ha sido, como Manu nos contaba en el episodio de ella, que le había dado súper duro encontrar guardería para su hijo, que había sido como súper difícil. O sea, ¿cómo fue para vos, por ejemplo, todo el tema de la integración de ella, pues como con los dos papás, esa idea que tenías, como esa imaginación de qué va a decir, qué no va a decir, cómo lo va a hacer, qué no va a hacer? ¿Cómo fue eso? Y cómo fue también todo el proceso
como con el colegio y como con todas esas cosas que uno tiene que hacer cuando uno es papá, que lo mete acá, que lo mete allá, que va para allá, o sea, ¿cómo fue todo eso? Mira, también ha sido como pues yo creo que nada es como línea recta, ni completamente gris, ni completamente rosa. Desde el principio, ella estaba en un hogar sustituto con una mamá sustituta, quien fue la primera que le mostró el álbum con las fotos y le decía como algo grandioso, como qué emocionante que no vas a tener uno, sino que vas a tener dos papás. Y desde ese Mm, momento yo creo que eso ayudó mucho. Entonces ella llegó, pues entre su timidez y con sus temas, em, con micromomentos que nosotros decíamos, lo está tomando bien, ¿cierto? Ya cuando avanzado, pues ya con 2, 3 años con nosotros, hasta este primer semestre del año, empezaba a poner en palabras, por ejemplo, teníamos que ir al colegio y ella como rarita y nos decía como, papi, ¿puedo decir algo? Y nosotros, sí, claro. Y puso en palabras que sentía pena que los que no supieran en su colegio se dieran cuenta que ella tenía dos papás y que era adoptada, ¿cierto? Entonces, por un lado, le agradecimos un montón y nos pareció un gran avance, porque divino. cuando todo es como perfecto y voy como un robotcito todo perfecto, No uno tiene que también se preguntar. preocupa Mm, pero ponerlo en palabra, expresar esas emociones, para nosotros fue, pues antes lo vimos positivo porque ¿no puso la qué? conversación sobre la mesa Se y para... siente súper cómoda. Exacto. Y Entonces, desde entonces, ahí, si me preguntabas esto hace un año, decíamos, no, perfecto, ya lo ha tomado súper bien, un montón de anécdotas súper charras donde ella cuenta con orgullo que tiene dos papás. Pero sí es una conversación que tenemos que seguir teniendo en la casa y armándola con autoestima y que ella no vea esto como algo como una etiqueta más que la marca diferente, sino como, entonces somos re amigos y tenemos una comunidad con Manu y otras familias homoparentales para que no sea como desde la imposición de esto es lo normal, Dulce María, y esto es lo que tienes que entender, sino que sea desde el juego, desde que ella convive con otros amigos que tienen dos papás, que solo tienen una mamá y demás, que sea desde la cotidianidad, que ella viva como esas diferencias o esas, sí, de esas diferentes tipologías de familia. Entonces, desde ese punto de vista, pues ella ha avanzado y seguimos en el con esa proceso. conversación, como todas, en todas las familias donde tenemos que tener ese tipo de conversaciones. Y con la integración, por ejemplo, con la búsqueda del colegio, nosotros, a ver, sí debemos tener como cuidados adicionales, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, en los colegios que eran San, lo que sea, ni nos presentábamos Ah, sí, los que o... el nombre empiezan por San, o sea, los que son muy, muy católicos, ¿quieres decir? Entonces uno entiende también, pues porque si hablamos de un mundo de diversidades, Hay que respetar a no los otros también. significa que solo tengan que aceptar mi diferencia, mi Sí, realidad, y que todo el exacto, mundo tenga que entender esto que me pasa. 100%. Nosotros también tenemos que entender que hay personas que tienen unas creencias religiosas muy consolidadas o muy extremas, y que eso es la diversidad, ¿cierto? Pero moviéndonos en ese mundo, saber dónde vamos y dónde tocamos las puertas. O por ejemplo, no íbamos los tres como con la niña a la primera visita del colegio, sino que íbamos o uno de nosotros o los dos para mirar primero el colegio y nosotros hacíamos la pregunta literalmente, ¿cómo hablan ustedes de diversidad? ¿Qué tan bien Así recibido? como en la segunda cita. Oiga, ¿ustedes Exacto, reciben parejas directamente. homoparentales? Sí. Eh, Porque también desde esa respuesta uno siente mucho como la Sí. conexión. Entonces nosotros, eh, la verdad desde ese punto de vista, sí hemos corrido con buena suerte, porque llegamos, se nos abrió un cupo en el colegio que era el de los sueños, que
Ahí estaban, de hecho, otras familias por adopción homoparentales. Entonces era un colegio que ya pues, había tenido experiencias previas frente al tema, y donde Dulce está pues súper feliz. Entonces en ese caso, desde nuestra experiencia, no hemos tenido como confrontaciones tan fuertes. Como hemos contado esta historia, como parte del propósito, que fue una conversación con Gustavo también, yo creaba contenido desde antes. Entonces fue una conversación de, venga, vamos a conversar de esto, sí o no, y sobre todo para qué, cuál va a ser el propósito de esto. Y cuando uno va a comentarios en ciertos escenarios o en ciertos medios de comunicación o lo que sea, cuando hemos como compartido la historia, uno va a los comentarios y uno sí como que, ay, acordate que esa es la sociedad colombiana en la que vivimos, porque hay comentarios muy, muy fuertes. Y otra vez como un llamado desde el cuidado, uno desde el entender las diferentes posiciones que pueden haber, pero también como esos llamados desde el cuidado, porque seguimos estando pues en esta sociedad que ha tenido unos criterios católicos muy infundados desde siempre, donde hay diferentes corrientes religiosas y donde muchas personas pueden entenderlo y estar cada vez más abiertos, pero también hay otras personas que no, y eso también pues es respetable. Desde que ese sea el término, desde que la conversación sea el respeto, yo creo que es como lo más importante. Mm, yo creo que sí, es que finalmente sí, el respeto es como en ambas vías. Sabes que yo he sido como supremamente afortunada y cuando he trabajado temas de diversidad han sido muy poquitos los comentarios negativos. He sido muy, muy, muy afortunada, de verdad que sí. He contado pues sí, sí, como con una gran estrella y de hecho, cuando me han puesto comentarios súper ofensivos, súper horribles, que han sido de verdad muy poquitas veces, o sea, yo simplemente con respeto les he dicho, está bien, esta es una cosa para abrir la mente, no tienes que pensar igual, pero es importante poder entender que hay gente que lo vive diferente y tú también mereces respeto. O sea, pues como que me parece como también importante eso en doble vía. Juan, ¿qué crees que es como el asunto, a mí me gustaría como que le dijeras algo a los papás eh, frente a cómo como ser humano te hubiera gustado, o sea, qué mensaje te gustaría dejarles a ellos frente a esta diversidad de estos pequeños seres humanos. Esa es una pregunta. Y la segunda que te diría es, ¿cómo te gustaría a ti que otras familias te vieran a ti como familia, o sea, cómo te gustaría ser tratado con familia? Entonces, es como quien dice, como dos preguntas, pero para los adultos que pueden estarnos viendo y oyendo. Mira, yo considero que muchas veces hay etiquetas que son innecesarias. Yo reconozco lo importante que es nombrarnos y el no invisibilizar desde la fuerza que tiene el ponerle nombre a las cosas, ¿cierto? Pero muchas veces y sobre todo con nuestros chiquitos, las etiquetas son muchas veces innecesarias. Entonces esa conversación de me preocupo porque mi hijo no juega fútbol o no cumple con lo que socialmente los niños o las niñas deberían cumplir, debería ser una conversación con nuestros niños más también desde la exploración, desde la conversación y desde el acompañamiento, no desde el juzgarlos, no desde el intentar encasillarlos o no acelerarnos, tampoco a decir porque quiso jugar con una muñeca, entonces no, ya mi hijo es gay y esto es Mm, el problema del mundo y tenemos que hacer un montón de cosas. No, yo creo que puede ser una conversación más tranquila, una conversación desde el acompañamiento y siempre desde el que sientes, esto cómo te hace sentir. Yo creo que si uno, como que si nuestros niños ven en nosotros esa necesidad de acompañamiento,
o que al menos mi papá o mi mamá se preocupa por cómo me siento, qué me gusta realmente. Eso es lo más importante, más allá de acelerarnos a ponernos etiquetas, sobre todo como en esas etapas del desarrollo de los niños. Y sí, y muchas veces cuidarnos desde las preguntas, que no sean preguntas como que etiqueten. Y ya desde la relación con las otras familias, no, yo creo que lo más importante es también esa palabra que es el respeto. Y sobre todo que nuestros niños están viviendo en esta sociedad. Entonces, taparles los ojos, no sé si sea la mejor solución. Porque en el colegio, en la universidad o en cualquier escenario, se van a encontrar o personas o familias que viven la diversidad o que tengamos tipologías diferentes. Y lo más importante también para inculcarlos a nuestros niños es el respeto. Y el respeto también incluye el respeto por la diversidad, por lo que nos hace diferentes, que no es solo diversidad sexual, sino diversidad en todos los ámbitos. Pensamientos, Exacto. profesiones, de todo. Y eso es una conversación que hay que tenerla en casa y que hay que tenerla en casa con nuestros niños. Y así como hablamos de valores como la solidaridad, hay que hablar del respeto y del respeto por la diferencia. Ujú. Que yo creo que hoy los colegios y nuestra sociedad y muchas instituciones hoy están teniendo esas conversaciones que yo creo que son muy valiosas. Y es muy lindo, por ejemplo, cuando en el colegio tenemos los encuentros de familias, y, o sea, es que no hay por qué tener etiquetas diferentes. Somos una familia más, somos una familia donde la columna vertebral es el amor, donde nosotros tenemos un deseo por educar, por guiar, por acompañar y por abrazar a una niña para que se desarrolle y sea una buena ciudadana. Y somos familia y punto. Y hay amor y punto. Ya si somos dos hombres, si somos dos mujeres, si somos, porque también es esa pregunta de qué es hoy la familia tradicional en Colombia. Si vamos a ver la estadística, las familias separadas, o de solo la mamá, o de la abuelita que cuida a los niños, Así, hay abundan así. en nuestro país, Es ¿cierto? que de hecho yo le digo a la gente, o sea, no diga que usted es de una familia disfuncional, a mí ese término me parece súper como nada, o sea, nada que ver con lo que hay actualmente. Yo creo que el término de familia diversa, la familia diversa es múltiples configuraciones. Yo les he recomendado en otros episodios libros, hay uno de Cecilia Blanco que se llama Mi familia es de otro mundo, que es espectacular, familias interraciales, familias homoparentales, familias reconstituidas, o sea, hay múltiples formas de ser familia y lo que tú dices, aquí en Colombia sí que hemos tenido la abuelita que cuida a los niños, la tía que está ahí porque el papá se va a trabajar o porque no está o porque lo que sea, hay muchas formas, ese me parece como una cosa muy bonita. Y yo también creo que, ¿sabes qué? Lo que vos dijiste, o sea, no, yo creo que aceptar que nuestros hijos o hijas hacen cosas diferentes a los roles o estereotipos de género no es, no tiene que ser o convertirse en presionarlos para hacer esto o para hacer lo otro. Yo creo que la transformación del adulto en la aceptación de que a ese pequeño ser humano le gustan unas cosas específicas que tal vez se salgan de lo que él tiene configurado como el deber ser, esa aceptación es ya de por sí un proceso de respeto y Ujú. es un proceso donde yo te dejo ser libre, no te estoy obligando a hacer, no te estoy promoviendo como diría mucha gente, sino simplemente respetando, o sea, respetando tu tiempo, respetando tu proceso. Yo por eso soy muy defensora de hablar de pequeños seres humanos, soy súper defensora de hablar pues, de relaciones, yo ya ni siquiera digo pareja, yo digo relaciones, o el día que tengas o sea, el día que te relaciones con alguien, con quién tienes una relación? ¿Tienes una relación con alguien? Ay, estás saliendo con alguien. Yo, pues, o sea, múltiples veces le digo a la gente, yo a mi hija, ni loca, pues le digo, ¿cuándo te en el novio? Ay, ¿qué es que vos querés que sea? No, yo quiero que ella sea lo que le dé la gana, lo que le dé la gana, pero que desde el lenguaje ella sepa que a, B, C o D, a la mamá
y al papá le importa un pito, aquí estamos, o Ujú. sea, para lo que ella decida. Y yo creo que esa actitud neutral, construir esa actitud neutral en el adulto es, es definitivamente un paso muy acertado hacia este respeto que está pues diciendo Juan. No sé cómo la ves. Sí, total, y yo creo que y volviendo al tema de que esto es un camino también porque sí nos toca movernos y esquivar unas piedritas para hablar realmente de autenticidad y de vivir nuestra vida en todos los ámbitos realmente plenos y felices. Eso ayuda bastante, yo creo, desde ese núcleo familiar. Y yo creo que resaltando también, como venga, preocúpese por los talentos auténticos de sus hijos, por esa esencia que lo hace único. Y hoy yo puedo decir, yo nací pues con el rayo arcoíris tatuado y hoy ese es mi superpoder, ¿cierto? Y cuando Sí. me marcaron muchas veces como es que es el mariquita del salón, es y todos los comentarios que pudieron haberme dicho, hoy digo con mucho orgullo, sí, es que yo era el mariquita del salón y aquí estoy y eso es lo que me hace único y especial. E incluso, este sí, para revolucionar el mundo entero, yo considero que ese es un regalo que Dios me dio. Con todo lo creyente que soy, yo sé que Dios me hizo así y que yo no vivo en pecado, sino que estos son todos los valores y los talentos multicolores que Dios me quiso dar. Y, Ay, qué lindo, Juan. y desde la conformación de las familias también yo creo que un mensaje importante, de nuevo, es como el respeto, ¿cierto? Que nuestros niños de nuevo se van a enfrentar a todo este tipo de diversidad y que incluso ellos nos enseñan un montón a lo que quería llegar, estaba aquí dando vueltas en mi cerebro, a lo que quería llegar era que ellos son maestros para nosotros. Uf. Uno pone un montón de tabúes y tú que hablas de sexualidad, tú que hablas de identidad y demás, uno pone un montón de tabúes y un montón de conversaciones que son prohibidas dentro de una casa y llegan estos niños a ponerlas con tranquilidad. Por ejemplo, y en esas conformaciones de la familia, hoy desde referentes de amiguitos que tienen el colegio y demás, hablar de los papás de no sé quién se están separando y un tiempo está donde la mamá, un tiempo está donde la mamá. Y eso no significa que sea una familia disfuncional o socialmente, ¿cómo vamos a decir que es que nos estamos separando y qué daño le estamos haciendo al muchachito? No, ellos también viven esas realidades y lo que nosotros como adultos todavía vemos como tabúes, para ellos es mucho más normal de lo que nosotros le ponemos. Así es. Yo creo que sí, hay veces que uno cree que la diversidad no está dentro de uno, pero pues, todos somos súper diversos. Esa frase que dijiste me encanta. En el colegio de mi hija la dicen un montón, somos únicos, especiales y diferentes. Y yo creo que ese debería ser el modo. Cada uno en su o sea, en su ser único es precioso, pues. Pero poder lograr entender eso desde uno sin que el ruido ajeno estorbe tanto. Juan, gracias, gracias por compartirnos tu historia, gracias por compartir, pues, como también como ese proceso con tu hija. De verdad que a mí me emociona hasta la médula que, pues, que hayas podido cumplir tu sueño de ser papá, que hayas encontrado una pareja que, pues, con la que puedes construir ese sueño, que seguramente como todos los que tenemos relaciones estables sabemos que tenemos nuestras altas, nuestras bajas, o sea, todo esto, o sea, esto, todos somos, o sea, todos somos altas y bajas, nunca hay una línea recta, pero me parece muy chévere que puedas tener como ese sueño y que ese sueño se vaya transformando de acuerdo a las necesidades que vengan. Este episodio para mí es un episodio que llama a entender que, como tú dijiste, el amor es el componente más importante y eso es lo que necesitamos
para estas generaciones. Juan, si alguien te quiere contactar, si te quieren preguntar cosas, si tienen preguntas, ¿quieres que te contacten a ti? ¿A dónde te contactan? ¿O quieres que vayan a algún lugar específico? O sea, alguien que lo vea y diga, me tocó el corazón, no sé qué hacer, o esto, lo otro, ¿a dónde quieres que vaya? No, yo siempre estoy súper pendiente y ha sido muy lindo también como llegar al, tomamos la decisión de adoptar inspirados por ustedes o yo me lo sueño y nos hacen preguntas y demás. Yo creo que eso hace parte del propósito también. Yo creo que puede ser en mis redes sociales, aparezco como juanda.dad, D-A-D, de papá. Yo estoy normalmente muy pendiente para en todo lo que pueda ayudar, acompañar también a personas que puedan quizá también tener este sueño. Me parece súper, entonces ahí te pueden encontrar. El podcast tuyo, si no es de eso, ¿cierto? Tú tienes un podcast, ese Eso sí es es. un podcast, pero de hágale publicidad. Ah, no, pero de sí, Es de es una. un magazine, hablamos de diferentes temas, también de conversaciones y de personas que puedan ser inspiradoras. Se llama Sobremesa y lo encuentran también como Sobremesa Col de Colombia. Me parece súper bien, ¿no? Que vayan y te sigan en los dos, que conozcan lo que haces y sobre todo que ya saben que si tienen dudas, aquí hay una persona que también ha pasado por este proceso, entonces ahí está, los sueños son para hacerlos y pues sí, para construirse todos los días genuinamente hacia adentro de lo que uno es. Juan, gracias, gracias, gracias por estar acá, de verdad que un placer haberte tenido. No, Ana, a ti, mil gracias por habilitar estos espacios tan importantes también, que además de todas esas conversaciones del ser íntimo y de la sexualidad, pues de asumir nuestra identidad y de tener todas estas conversaciones desde lo que somos, desde la esencia, son muy valiosas. Entonces, nada, mil y mil gracias por habilitar estas conversaciones. Bueno, gracias, chao, nos vemos en un próximo episodio, chao a todos.